Le voy a hacer una presentación sobre la evolución de los programas de transferencias monetarias condicionadas en la región de América Latina y Caribe también, y a evidenciar unos de los temas actuales de discusión, de debate político en esta área. Esta gráfica muestra el número de países de América Latina y Caribe que implementan un programa de transferencia monetaria condicionada y muestra que en 2011 ya habían 18 programas en la región. Es interesante notar que de los países que han empezado la implementación de un programa de transferencia monetaria condicionada, solo 2 han interrumpido. Nicaragua, que implementó la red de protección social entre 2000 y 2006 y la interrumpió en 2006, y Costa Rica, que interrumpió su programa en 2002, pero para empezarlo nuevamente en 2006. Entonces, estos son programas que tienden a estar por un tiempo bastante largo. Sabemos mucho de lo que han logrado estos programas. Impactos documentados en pobreza, más consumo, más consumos de alimentos y mejor calidad de alimentos, mayor demanda de educación y de salud con logros en progresión escolar. Hay una evidencia menos clara en que esta asistencia y progresión escolar se haya convertido en aprendizaje y de los impactos de largo plazo también en temas de salud. Por otro lado, no hay evidencia de impactos negativos, o decimos, hay poca evidencia de impactos negativos en oferta laboral, en tasas de fertilidad y por ejemplo, sabemos que los programas de transferencias condicionadas no han desplazado otros tipos de transferencias entre privados, que es importante. Los programas de transferencia en la región se expandieron durante un periodo de crecimiento económico relativamente sostenido. Esto ha hecho que el número de beneficiarios que ven en la línea creciente de esta gráfica estaba creciendo en un momento en que el número de pobres en la región estaba bajando. Así que, en agregado en la región, para el año 2010, el número de beneficiarios ya había llegado al número de pobres medido con una línea de pobreza de $4 de ingreso por día. Esto es un primer mensaje importante porque, aun si esto no es el caso en muchos países de Centroamérica, en la región, en muchos casos, la agenda no es más en expandir más el tamaño de los programas, sino en mejorar su funcionamiento. En 15 años de implementación hemos aprendido mucho sobre cómo hacer funcionar mejor este tipo de programas, en temas de focalización, de la importancia de monitoreo y evaluación, sobre la importancia de corresponsabilidades, la necesidad de fortalecer la colaboración con los sectores de educación y salud, sobre la importancia de intervenciones complementarias y también de otros temas que no vamos a discutir hoy, o que yo personalmente no voy a discutir hoy, como el tema de los sistemas de pagos por medio del sector bancario. Mucho se ha aprendido. Y vamos a tocar unos temas seleccionados, no son todos, acá en esta presentación. Primero, este cuadro que usted puede ser que no puedan leer bien porque los caracteres son más pequeños que en las otras láminas, nos muestra que los programas de transferencias condicionadas en general han combinado varias formas de focalización. Y lo que es importante, han logrado niveles de focalización, de identificación de los pobres mejores que cualquier programa de protección social preexistente. Lo han hecho combinando criterios geográficos, que significa que se identificaban a nivel estadístico las áreas más pobres en los países, pruebas de medio con que se tentaba de identificar el nivel de estimar el nivel de consumo o de ingreso en las familias para identificar los pobres o los pobres y vulnerables. Focalización comunitaria, donde se daba un rol a las comunidades para
confirmar los patrones de beneficiarios, para discutir si habían casos que habían sido excluidos erróneamente, y finalmente en unos casos se han incluido también criterios de focalización categórica, como para Familias en Acción en Colombia, donde se han incluido automáticamente los desplazados y los pueblos indígenas. Esto ha logrado muy buenos niveles de focalización relativamente a los programas que existían antes de los programas de transferencias condicionadas. Sin embargo, hay filtración a los pobres. Y este gráfico nos muestra que cuando se aumenta la cobertura en la línea horizontal, se encuentran aumentos de la filtración a los pobres. Más tentamos de acercarnos a la línea de pobreza para incluir a todos los pobres por el hecho que estamos tentando de estimar el ingreso, no lo conocemos con perfección. Vamos inevitablemente a incluir también hogares que no son pobres. Y por esta razón, regreso a la lámina antes, la última columna habla de la importancia de los registros únicos de beneficiarios, que son mecanismos, tecnologías que nos permiten de saber quién está recibiendo cuál programa, analizar casos de superposición, y también debemos hacer una gestión dinámica de estos registros únicos de beneficiarios, con procesos muy precisos de recertificación para averiguar que no se queden en el programa los que ya no lo necesitan. Y no es importante que no lo necesiten porque ya han sido en el programa, puede ser que por el hecho que el país ha habido crecimiento económico, ya no lo necesiten porque han encontrado otra forma, han salido de la pobreza por otras razones. Los programas de transferencias condicionadas han invertido sin precedente en sistemas de monitoreo y evaluación. Han invertido en recursos financieros, en recursos humanos, en tecnología. Han habido evaluaciones rigurosas, experimentales de los programas, y en muchos casos los datos han sido publicados para el uso de académicos, investigadores. Y solo para mencionar un ejemplo, si ustedes buscan en Google la palabra Progresa Oportunidades, que es el nombre del programa mexicano, encuentran más que 1000 informes académicos. ¿Por qué esto es importante? Porque los programas de transferencia distribuyen dinero. Entonces pueden ser criticados para ser instrumentalizados políticamente. Sin embargo, si muestran que la gestión es transparente, si muestran que hay impactos, estos programas aumentan su capital político y sobreviven a los ciclos electorales, que es muy importante porque no se va a acabar con la pobreza extrema en 4 o 5 años. Y además, la información que se ha levantado con estos sistemas de monitoreo y evaluación ha retroalimentado el diseño de los programas, informando, por ejemplo, cambios en la estructura de las transferencias. En el caso de Jamaica, por ejemplo, se ha cambiado la estructura para hacerla mayor para los hombres que para las mujeres, porque se había observado que la deserción escolar en secundaria era mayor entre los varones. Entonces hay también una función de retroalimentación que es muy importante. Las corresponsabilidades son muy importantes. La literatura nos muestra que los programas con condicionalidades obtienen más impactos en términos de asistencia escolar y de participación de demanda de servicios de salud que programas equivalentes sin condiciones. Las corresponsabilidades reflejan los objetivos de política de cada país y dependen de la trayectoria, de la fase de desarrollo socioeconómico de cada país. Así, a las corresponsabilidades tradicionales en tema de salud materno-infantil o de asistencia escolar se han añadido más recientemente, y en países con niveles de desarrollo socioeconómicos más avanzados, corresponsabilidades más sofisticadas, como por ejemplo en temas de logro escolar.
en tema de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad entre los niños, por ejemplo, y en temas de incentivación al empleo formal de los beneficiarios. Sin embargo, es importante decir que los países se diferencian mucho en tema de qué pasa si un beneficiario no cumple con las corresponsabilidades. Habían casos en los cuales si un niño cumplía con la corresponsabilidad, independientemente del hecho que otros niños en el mismo hogar no cumplían, se pagaba la transferencia a todos. En otros casos, como en México, si un niño no cumple con la corresponsabilidad, se le suspende la transferencia a este niño, pero se sigue pagando a los otros. En el caso de Brasil, si un niño no cumple con la corresponsabilidad, se para la transferencia a toda la familia, aun si los otros están cumpliendo. Es importante decir que esto puede excluir a los hogares que más necesitan de los programas de transferencias condicionadas y que no pueden cumplir con las corresponsabilidades, no porque no quieren, pero porque no pueden. Entonces, más severas son las consecuencias para no cumplir, mayor debe ser el nivel de asistencia social para que los trabajadores sociales puedan tratar los casos en los cuales no se cumple y apoyarlo para que la familia cumpla antes que la transferencia sea suspendida. Entonces no es una punición. Esta gráfica es la más compleja que le voy a mostrar y voy a intentar decirle qué significa. Pero el mensaje es que si aún los niños están andando a la escuela, hay poca evidencia que los programas estén llenando la brecha en términos de aprendizaje. En la izquierda están los más pobres, que son los beneficiarios de un programa de transferencia condicionada. A la derecha están los menos pobres, que están del otro lado de la línea del umbral de elegibilidad. Entonces no son beneficiarios. Y se ve que el logro escolar en un examen estandarizado en el 6º grado dice que los más pobres están logrando menos aprendizaje que los menos pobres. Entonces, esto nos dice que hay mucho más trabajo que debemos hacer con el sector de educación para que los niños pobres que van a la escuela, que los programas de transferencias han logrado traer a la escuela, aprendan. Y sabemos también que por efecto de este examen estandarizado, los niños beneficiarios pobres irán a escuelas menos buenas. Entonces esta brecha se va a aumentar en el curso de la educación secundaria. ¿Por qué? La razón puede ser que la cantidad en unos casos y la calidad en otros de la oferta de servicios de educación no es bastante buena. Y puede ser que la misma situación se averigüe, también no lo mostré y no hay mucha evidencia, en el sector salud. ¿Qué se puede hacer? Invertir más y mejor en la oferta, al mismo tiempo que se está expandiendo el programa de transferencia. En unos países donde se piensa que la oferta ya es suficientemente buena, se está experimentando con transferencias que sean ligadas también al logro escolar. Un tema importante en el debate político es cuánto deben durar estas transferencias. Hay partes políticas que son preocupadas que un programa de transferencia largo genere dependencia entre los beneficiarios. Pero quería recordarle que los programas de transferencias condicionadas no están haciendo mucho, al menos en su primer diseño, para aumentar la capacidad de generación de ingresos de los adultos en los hogares beneficiarios. Entonces, no deberíamos esperar que un hogar beneficiario ya no sea pobre después de 4 o 5 años. Y también no podemos esperar que el niño del hogar beneficiario haya completado su proceso de desarrollo de capital humano en el arco de 4 o 5 años. Entonces,
la verdad es que los programas de transferencias condicionadas necesitan bastante tiempo para que los niños completen su formación educativa y puedan lograr un empleo mejor. Sin embargo, hay preocupaciones que las familias se puedan quedar en estos programas y renunciar a empleos formales para quedarse beneficiarios. Ahora, la evidencia es muy poca de esto. ¿Por qué? Porque las transferencias son bajas. Entonces, si yo puedo lograr un empleo formal que sea bueno y duradero, lo voy a aceptar. Eso es importante. La poca evidencia de bajas de oferta laboral son en países donde el monto de las transferencias es relativamente más alto. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer para prevenir este problema y para evitar críticas. Primero, yo siempre sugiero eliminar todas las variables laborales de los sistemas de focalización. Y no solo de las fórmulas de focalización, pero también de las fichas que las familias llenan para entrar en el programa. Si yo quiero saber qué trabajo hace una persona, lo puedo hacer cruzando bases de datos y no necesito pedírselo. Y aún si, bueno, esto es más técnico, pero es importante que las personas no piensen que si hacen un trabajo, además un trabajo formal, ya van a perder la transferencia. No solamente la regla, pero también la percepción es importante. En otros casos, por ejemplo, en Chile, se ha experimentado con un bono para el empleo formal, se llama bono para la mujer, solamente para mujeres beneficiarias. En casos que encuentren un empleo formal, se les aumenta la transferencia por un periodo. Finalmente, los próximos pasos. ¿En qué queremos trabajar en los próximos años para mejorar todavía más estos programas, para crear la generación 2, 3 o 4, dependiendo del país? Primero, queremos seguir mejorando los procesos operativos de los programas. La focalización, la construcción de registros únicos de beneficiarios, la verificación de las corresponsabilidades y todo lo que discutimos en esta presentación. Segundo, sabemos que hay una ventana muy importante de desarrollo, que es la fase de los primeros 2 años de vida, o la ventana de los 1000 días, incluyendo también el embarazo, y los programas de transferencias condicionadas pueden hacer más en tema de desarrollo infantil temprano, no solo en área médica, pero también en área de estimulación, en área de consejería a las familias. Queremos hacer más en esto. Tercero, hacer más hincapié en la calidad de los servicios y más énfasis en los logros asociados al aumento de demanda de servicios de educación y de salud. Y finalmente, sabemos que las transferencias solas no acaban con la pobreza, entonces necesitamos servicios complementarios de acompañamiento, de redes de servicios sociales, para la inclusión social, servicios integrados para poner las familias beneficiarias en una mejor trayectoria de vida. Gracias.